La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que este es el espacio en donde mostramos cómo trabajan, cómo piensan los maquiavelitos, ¿no?, que usted ya sabe que son expertos, asesores en comunicación política de gobiernos, de empresas. Para esta hora de Maquiavelo tenemos una continuidad del tema recurrente con el que venimos tratando en los últimos programas, ¿no? Veníamos diciendo después del fallo este de la Corte que hizo trastabillar al gobierno de Mauricio Macri con una decisión que el gobierno no esperaba, con el único ajuste que debía hacer, que quería hacer el gobierno de Mauricio Macri, que era el ajuste de las tarifas de servicios públicos. Ustedes saben que el problema central de la Argentina es muy sencillo, ¿no? Es el déficit fiscal. Claro, es muy sencillo decirlo, pero hay que resolverlo. El déficit fiscal que ya ni se sabe a cuánto está, que Mauricio Macri lo heredó a aproximadamente 7 puntos porcentuales del Producto Bruto, con lo cual debe ser, quizá dejando de lado Venezuela, el más alto del mundo. Bueno, a esta altura no se sabe si es menor, mayor o qué. Lo cierto es que si Argentina no resuelve el problema del déficit fiscal, no resuelve la inflación. Porque la inflación es producto de eso, de que, el déficit o se cubre con más impuestos, no hay más plata, nadie tiene un centavo más para poner, y nadie invierte en un país donde se cobran los impuestos que se cobran hoy en Argentina, se lo financia con deuda, ya no da para mucho más, ahora con el blanqueo va a venir algo más, pero no da para mucho más, no se puede endeudar todo el tiempo, ni los mercados están dispuestos a prestar, y después, por supuesto, la otra opción, que es la opción bien argentina, bien kirchnerista, que es darle a la maquinita, total, dale que va. Y así es como llegamos a la inflación crónica que heredó el gobierno de Cambiemos. Y el ajuste de las tarifas iba a ser prácticamente el único ajuste, valga la redundancia, relevante que iba a efectuar el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, la Corte Suprema lo frenó. No digo que no se pueda hacer a fin de año, el año que viene, que no se pueda hacer, pero es cada vez más difícil. Y cada vez se tarda más en hacer y cada vez tarda más el resultado de bajar la inflación en Argentina para que vengan más inversiones, para que la Argentina sea un país más normal. En la última hora de Maquiavelo habíamos criticado toda la estrategia de comunicación que para nosotros fue lo que llevó al error de las tarifas. No haber aplicado el tarifazo mucho antes, quizá haber hecho una audiencia total, si la hacía en diciembre, en enero, en febrero, en el medio de la parte más fogosa, digamos, de la luna de miel, pasaba sin pena ni gloria y era un trámite. Bueno, ahora que la Corte Suprema exige hacer las audiencias públicas y que se van a celebrar, por lo menos la primera, el 16 de septiembre, obviamente que la oposición, especialmente la kirchnerista, los sindicalistas, los grupos sociales, el amigo Massa, todos van a aprovechar y van a convertir esas audiencias en un gran escenario político para criticar al gobierno. Para criticar al gobierno en algo en lo que no deberían criticar, porque el desastre de las tarifas lo hereda justamente el gobierno del kirchnerismo. Quiero que vean, esta semana publicamos una columna en el diario El Cronista, justamente sobre las audiencias y remarcando esto de que las audiencias públicas son una gran oportunidad de oro para el gobierno de Mauricio Macri para relanzar su comunicación. Por supuesto, para relanzar su comunicación si en el gobierno entienden de que algo no se hizo bien en materia de comunicación. Y que comunicando mejor, va a poder lograr quizá lo que no logró hasta ahora, que es,
Bueno, hacer un ajuste que desactive esas famosas bombas que le dejó Cristina a Mauricio Macri. Hubiese sido también a Daniel Scioli. Y la idea es justamente desactivarlas y que no le estallen. Pero para desactivarlas es necesario este ajuste de las tarifas y otras medidas más de las que ni siquiera se habla, ¿no? Porque acá habría que hablar también en Argentina. Esta semana se publicaron los números de desempleo del INDEC, blanqueando lo que se venía ocultando durante años en el kirchnerismo. Finalmente ahora sabemos que Argentina es un país que tiene casi 10% de desempleo, que ya está de por sí encubierto con mucho empleo público inútil. Entonces, Argentina, para poder dar empleo, necesita ir urgentemente a una reforma laboral, ¿no? La reforma laboral que, por cierto, el peronismo ya se la volteó a De la Rúa en su momento. Entonces, para lograr esas reformas, el gobierno tendría que apelar a comunicación, a otro tipo de comunicación. Y como hay un dicho medio campestre, quizás, que dice: es muy difícil dar una primera impresión, o es muy difícil después de una primera impresión cambiar la impronta que ya se dejó. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se hace en medio de un gobierno que ya está en dificultades para cambiar la comunicación y que esto ayude a que pueda gobernar mejor? Vamos a hablar con 3 expertos imperdibles. ¿Cómo puede hacer el gobierno de Mauricio Macri después de, casi 9 meses de gobierno para relanzar su comunicación? La hora de Maquiavelo. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, la pregunta, ¿no hay una segunda oportunidad para una primera impresión? La primera impresión del gobierno fueron los errores de comunicación que fuimos marcando, como que el gobierno decidió no centrar su estrategia en la herencia, que era terrible, pero decidió no hacerlo. Alguien dijo en algún momento, mejor no hablar de la herencia porque se espantan los inversores. A ver, chicos, los inversores no se guían por una encuesta de opinión en ese momento que la gente está de bueno. Los inversores tienen estudios económicos muy serios, que están muy acostumbrados a analizar países y te van a decir si el plan económico es sustentable en el largo plazo o no antes de invertir. Entonces, se hizo lo que no se tenía que hacer, que es poner cara de simpático, perrito balcarce, le decíamos a este tono, ¿no? El tono divertido, el Snapchat, cuando en realidad la situación era de crisis. Pero no era culpa de Mauricio Macri, sino de las bombas que le dejó Cristina. Bueno, ahora la pregunta es, ¿puede la comunicación desactivar esas bombas? ¿Y cómo podría ser una estrategia de comunicación ya en el medio del río, en el medio de la batalla, que ayude a eso? 3 expertos. Orlando D'Adamo, usted ya lo conoce, el hombre dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, además obviamente es profesor de la UBA, y tiene
nuevamente después de mucho tiempo a Luis Rosales, que tiene, bueno, muchísimos sombreros, pero uno de ellos, por supuesto, que es uno de los máximos expertos en marketing político de la Argentina, además es experto analista internacional. Creo que, no sé si le gané la apuesta de que finalmente no, parece que no va a ganar Trump. Después me decís. Tenemos que hacer un programa especial. Especial sobre el tema de Trump. Sí. Ojalá que no gane. No, yo no estoy apostando a que gane Trump. Digo que puede ganar. Puede ganar, esperemos que no. Es más, va. Jorge Imhoff, usted ya lo conoce, el hombre es creativo, publicitario, un hombre que sabe mucho de comunicación política. Antes, ¿me dejan mostrarle rápido la última encuesta de Orlando D'Adamo? Ah, claro, esta es una encuesta en Capital, Orlando, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy interesante. El famoso segundo semestre. Pero se le pregunta a la gente, esto fue la semana pasada, sí, si cree que habrá una mejoría, y en Capital hay todavía casi un 40% que dice que espera que sí, ¿no? Sí, bueno, dentro de todo la posibilidad de mejorar. Perdón, un 40% que espera que un 28%. La marca del 28%, un 28%. Que es como el piso del PRO en Capital, y en el 40% tendrías la sumatoria de alguno que se ha desesperanzado, más la oposición dentro de la Capital. Hay un 22% que dice que va a empeorar, que es el famoso 22 kirchnerista que siempre aparece en Capital. Eso es fijo en todas las encuestas. Y la verdad que no hay mucho optimismo. Esto no es la síntesis del cuadro, no hay optimismo. El siguiente decía, era una pregunta muy interesante, a ver si lo podemos ver, si cree que Cristina estaba al tanto de todos estos actos de corrupción que estamos conociendo ahora, y el sí es el 67%, o sea... Sí, es muy difícil ya de sostener. Lo que pasa es que nosotros venimos preguntando mucho de esto porque queremos ver cómo es la evolución de la opinión pública, a ver si en algún momento cambia por algún lugar diferente. Acá se argumentó que no se podía hacer política sin corrupción, se argumentó que eran casos aislados. No, hubo un periodista, un colega, que dijo algo así como que la corrupción era la forma de democratizar la política. Muchachos, bravo, bravo. Aplausos. Sí, es una democracia elitista, diría yo, griega, o sea, porque son entre los 4 o 5 que gobiernan, ¿no? Pero se ve que se repartía. Por la idea del reparto debe ser. A lo que iba es que ella no sale indemne de esa lectura, por más que se ha argumentado eso, salvo, por supuesto, el 25% que te aparece ahí claramente, que son los votos de Recalde. Exactamente. Y después había una que se preguntaba, si no me equivoco, si Cristina la iba a... Bueno, no. Primero estaba, ¿de dónde venía la plata que estaba en la caja de seguridad de Florencia? Y el 61% se ve que dice que era plata de Cristina. Sí, ¿no? Y fíjate que ahí tenés agregado el kirchnerismo. El 10 que dice la herencia de Néstor y el 10 que te dice los negocios suman el 20 famoso. Ni siquiera logra reproducir el total, sí, pero hay un 20, sí, pequeño problema que la herencia de Néstor en pesos no alcanza y no se repartió, porque hay que darle a Máximo, a Florencia, y la mitad... Claro, no cierran las cuentas. No, para variar. Aunque hubiese sido así, que tampoco fue. Y los negocios de Florencia Kirchner, la verdad suenan una gran cineasta. Como la madre es una abogada exitosa, Florencia es una cineasta exitosa. En la misma proporción. Y finalmente la última pregunta era si cree que Cristina puede terminar presa, y me sorprendió que el 70% cree que no. Sí, la verdad te marca la desconfianza que hay en todo el proceso, más allá del reconocimiento de la culpabilidad de la expresidenta, ¿no? O sea, hay mucha desconfianza y el resultado de la encuesta te lo muestra. Finalmente nadie termina preso. Claro, eso es y menos Cristina. Además, mucha gente dice, tendrá miedo la gente. No, aparte la gente joven no sabe quién es María Julia, o sea, los pocos casos que ha habido no son conocidos. Bueno, y para empezar, para ir calentando los motores, esta pregunta del estudio del sondeo de Copub en Capital. El presidente Macri habla lo necesario, menos de lo necesario, más de lo necesario. Es una muy buena pregunta porque acá evaluamos muchas veces con Antonio Sola, por ejemplo, que él veía, yo lo veía, me pareció interesante la apreciación de que Macri no habla lo suficiente para una situación crítica como la que está viviendo el país hoy, y la gente, Orlando, le parece que en general no, que sí, que habla más o menos lo que... Lo charlamos un poco antes de empezar y yo quiero marcar este punto. La gente está archisaturada de lo que fue las cadenas de Cristina. Los 1075 discursos del primer mandato. Estamos hablando de números
que yo creo que algún día se va a escribir el libro de los récords y ahí va, No, ahí no, va yo a me ser acuerdo que yo exitosa hacía un la programa de señora. radio que iba los miércoles y casi todos los miércoles a las 7 de la tarde me le cortaba con cadenas, Entonces, era una cosa de loco. Yo creo que quizás uno de los aciertos aisladísimos que hubo en temas de comunicación tuvo que ver con desactivar esa idea de voy a estar hablando de todos los días. Desde ese punto de vista, yo creo que todavía hay como una especie de registro Pero del si cristianismo. volvemos un segundo, ahí hay un 31%, esto es en Capital, es la capital del PRO, si se quiere, que dice menos de lo necesario. O sea, hay gente que también opina, che, Macri, ¿me explica lo suficiente? Bueno, esa es exactamente la palabra que usaron en el cualitativo, la falta de explicación de algunas cosas. Sí. La gente no entiende bien cómo fue lo del tarifazo porque fue, amén de las idas, venidas y todas las combinaciones que hubo en ese sentido, también hubo otros temas que aparecieron en el trayecto que no fueron del todo bien explicados y ahí es donde te empieza a crecer el núcleo de los que dicen eso. Y después, bueno, tenés un kirchnerismo residual que preferiría no escucharlo nunca, que no esté existiera muerto directamente. Yo recuerdo, ¿no? una amiga que es una psicóloga que trabaja en recursos humanos que me decía a mí, pero a mí me falta más Macri. O sea, la gente necesita en una situación complicada que su líder esté presente, no omnipresente como Cristina y quizá no en cadena, pero que explique más, ¿no? Antes de arrancar, primera pregunta, las malas noticias, porque un gobierno tiene malas noticias, todos los gobiernos tienen malas noticias, y en estos momentos el gobierno de Macri tiene bastante malas noticias. ¿Las tiene que dar el más alejado del presidente, o si son muy malas noticias que las tiene que dar el presidente? ¿Ustedes qué dirían? Depende de la estrategia que vos elijas, porque en algunos casos Churchill le decía al pueblo inglés la más mala noticia. Lágrimas y trabajo. Pero bueno, era la convocatoria a una gesta. A la guerra. A la guerra. A la guerra, nada menos. Para evitar que se extinguiera el Imperio Británico, la Britania, digamos. Claro, yo me pregunto, ¿podría haber dicho Churchill, che, llamo al subsecretario de guerra a que diga, muchachos, vamos a tener que ir a la guerra? Claro, bueno, él se puso, pero era el eje central de la... Me parece que, y ahí ya entrando en temas, si me permitís, Diego, me parece que hay que tener en cuenta, podemos analizarlo de diferentes formas, pero una buena forma sería ver si hubo o no un mandato en la elección pasada que se le otorgó a Macri. Y a mí me parece que siempre hay un mandato. Y el mandato a Macri o a quien ganara esa elección, y por eso fue Macri quien la ganó porque significó mejor esto, o representó mejor este significado, este mandato, me parece que era doble. Era, por un lado, aquel que le garantizara a los argentinos una administración que se distanciara lo máximo posible de la corrupción y de todo este halo. Me parece que ese mandato está funcionando, tal vez por la justicia, no tanto por el gobierno, por lo que fuere, pero es un pilar que sostiene. El otro mandato, y esto es lo riesgoso de todo este asunto de las tarifas, tenía que ver con alguien que le garantizara a los argentinos una gestión más exitosa y eficiente de la cosa pública que los desmanejos que ya se veían viendo del kirchnerismo al final. Y ese está crujiendo, ese mandato. Algo parecido a lo que le pasó a Lula al principio. Lula tenía dos grandes mandatos. Era incluir a los brasileños a la fiesta, y lo hizo, y sanear la política brasileña de las prácticas corruptas. No lo hizo. Por eso crujió Claramente no lo hizo. Crujió tanto al principio el mandato de Lula, en la mitad del primer mandato de Lula, pero el otro era tan poderoso que sobrevivió. Hay que ver si esto permite reestructurar este mandato, porque se le ha pegado con el tema de las tarifas a uno de los ejes centrales, columnas vertebrales de este gobierno, que eran muy buenos gestores, los mejores. Y cometieron errores de gestión. De gestión. Entonces, está resquebrajándose o crujiendo ese mandato, por lo menos. El otro lo sostiene mucho. Entonces, a mí me parece que más que un tema de comunicación, Diego, es un tema estratégico y de política. Política profunda. Ahora están en San Juan, en estos días, ahí deberían replantearse más que la estrategia de comunicación por redes sociales o por canal y la pauta publicitaria, lo que fuere, en temas de comunicación propiamente dicha, parece que tienen que replantearse la estrategia política de fondo, porque hay un tema político de fondo. ¿Es muy grave? No. Tienen muchísimo tiempo todavía y mucha espalda todavía el gobierno de Macri.
tiene grasa para seguir comiendo. Tiene. A pesar de que la imagen ahora bajó un poco, obviamente, era previsible. Tiene grasa y además el antecedente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indica que saben escuchar y aprenden. Sí. Entonces, eso es lo bueno. Sí. Eso es lo bueno. Hay muchísimas posibilidades de que esto... Es más, uno hasta cree que cuando escribe esas columnas en El Cronista, que más o menos una vez por mes uno escribe y va marcando las cosas que ve en comunicación, buenas y malas, que hay alguien que lo lee y lo escucha y dice, che, podríamos pensar, y que capaz que no, capaz que... Ojalá te lea el presidente. Ojalá que sí. Dicen que no le gusta, no le recomiendan leer muchos diarios al presidente. Ahora, un tema puntual, ¿no? Les pregunto a todos. El gobierno en medio de esta crisis volvió a los timbreos, ¿no? Que es una estrategia de comunicación que creo que fue muy exitosa en campaña, muy innovadora, porque fueron timbreos lo más personal imaginable, ir a tocarle el timbre a alguien para explicarle y postearlo, por supuesto, en las redes sociales. Pero es una buena estrategia de comunicación, una buena herramienta en una situación de gobierno. Yo creo, mira, lo primero que plantearía es el tema de la oportunidad, porque en función de todo lo que estamos hablando, ¿no? De cómo se ha comunicado hasta ahora y el porvenir de esta gestión. Es cierto que hay tiempo, como decía recién él, pero me parece que hay un tema de oportunidad. Primero, la gente está esperando que el gobierno se vincule con ellos de otra manera, independiente de la gestión. Obviamente, comunicación sin gestión, no, pero está esperando que se vincule de otra manera. Eso por un lado, la gente todavía está esperando, no sé cuánto tiempo va a esperar. O sea, tener un vínculo más cercano. Totalmente. Con respecto a eso, al vínculo más cercano, vos te podés vincular un gobierno con sus gobernados, te podés vincular o emocionalmente o transaccionalmente. Acá pareciera que ninguna de las dos cosas está funcionando, ¿no? Pero no hay un macrismo así fanático como en el caso de Cristina, que son poquitos, pero ese 20% son fanáticos. Pero vuelvo al tema de la oportunidad también, ¿por qué? Porque el año que viene va a ser completamente distinto. El año que viene el gobierno va a tener que comunicar de otra manera, va a estar en un escenario electoral, la oposición va a jugar de otra manera, va a jugar su propio juego. El año que viene va a ser completamente distinto. Entonces, si no aprovechan la ventana de tiempo que hay, claro, hasta ese momento... No es mucho, ya queda menos. Vamos a hacer una mínima pausa, pero la idea para el final es pedirles que tire cada uno su idea rápidamente de qué le recomendarían a Mauricio Macri en cuanto a relanzar o no relanzar la comunicación. Porque recordemos, ¿no? Vamos a la pausa con este recuerdo. La orden comunicacional del gobierno de Mauricio Macri en diciembre fue: de la herencia no se habla. Y cuando nosotros decíamos, pero guarda, que después, si la bomba te estalla, te van a echar la culpa a vos, bueno, la bomba está estallando, es lo que está pasando. Escuchémoslos, y si está en el gobierno cerca de alguien, dígaselo. Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La hora de Maquiavelo. Bueno, les pido los últimos 3 minutos, ¿qué puede hacer? Lo más difícil.
¿Qué puede hacer el gobierno para relanzar su comunicación? Ya está, ya se equivocó. Hoy, a los 8 meses, ya la imagen del gobierno no está tan bien y necesita consenso para seguir haciendo muchos ajustes, no solamente el tema de las tarifas para que Argentina salga adelante. Yo arrancaría por acá. ¿Qué se hizo bien muy brevemente? No usar las fiestas patrias o aniversarios como actos partidarios, no abusar de la cadena nacional, la brevedad en los mensajes del presidente, todo ese paquete, eso uno no debería objetarlo. Acá no hay momento fundacional de una nueva gestión, y el momento fundacional de una nueva gestión dice, mira, nosotros encontramos esto, y hay que decirlo. Y cada día que pasa es peor, porque cada día que pasa tiene menos valor contar lo que pasó, porque cada día que pasa la gente le dice qué es lo que ustedes hicieron para revertir eso. Segunda cuestión, me parece que hay que aprovechar algún momento, como podría haber sido el 9 de julio, o algún momento... Ya pasó el 9 de julio. Por eso, como podría haber sido, ya fue. El 17 de agosto también pasó. Le quedan pocos, por cómo viene el calendario argentino. 12 de octubre. Y eso no te lo recomendaría. Pero sí me parece que habría que aprovechar un momento para proponer algún modelo o idea de país asociado a valores y mayor conexión emocional. Es decir, el famoso relato. Ahí lo que está también la hizo palabra, el kirchnerismo. el relato. Mira, el kirchnerismo te regalaba computadoras y le puso, no computadoras para todos y para todas, le puso conectar igualdad. Eso es relato. Y de eso no tenemos nada. El otro día me entero que hay un barrio sin terminar que se llama Néstor Kirchner en Tolosa, que era de donde era Cristina Fernández, Tolosa. Pero era una situación óptima para aprovechar. No, le contestaron que en la computadora salía que estaba terminado el barrio. Entonces, cuando vos ves ese tipo de cosas decís, me parece que hay que hacer un antes y un después y pensar, porque como bien decía Jorge antes, el año que viene esto va a ser con otras reglas. Claro. A mí me parece, primero que tienen que ver la obra de Maquiavelo y leer los artículos y leer las encuestas. Es un buen consejo ese. Sí, no es malo, no es malo. O ver otras opiniones, porque si vos tendés a abstraerte, a aislarte... Aquí en la obra de Maquiavelo venimos diciendo esto. Herencia, claramente. Relato, claramente. Muchas veces. Si vos te juntás entre los que piensan igual y fueron muy exitosos durante la campaña, ahora no necesariamente las técnicas y herramientas de campaña sirven después para gobernar un país. Y lo que te llevó hasta ahí no necesariamente te lleva después, ¿no? ¿Y cuánto tiene que ver en que Macri sea presidente que el hecho de que haya ganado Macri o haya perdido Cristina y Scioli? Todos esos temas que también se han discutido mucho. Pero yo tengo todavía la duda, precisamente por esto que digo, si estamos frente a un procedimiento nuevo, ingenioso, inventado por Durán Barba o por Marcos Peña, bastante inédito a nivel internacional, que conduzca a una transformación real de valores, de principios, que no la estamos viendo porque va por bajo de la superficie. Bueno, lo nuevo y lo inédito es, por ejemplo, el tema de los timbreos, que fueron muy típicos de la campaña, timbrear y publicar en las redes sociales, usados para la comunicación de gestión. Eso es novedoso. Entonces te digo, Diego, no sé si va a andar. Estamos frente a eso y es algo inédito y novedoso casi a nivel mundial, que puede dar un resultado que no lo vemos porque ganaron las elecciones y eso hay que sacarse el sombrero, digamos. O, finalmente, hay que volver al manual jeroglífico egipcio que indicaba que la política hay que manejarla con criterio político y que los problemas de las sociedades se manejan con política. Y después la comunicación es una herramienta de esa decisión y estrategia política. Nos echan, pero yo creo que sea como sea, tiene el gobierno que pensar en mejorar su comunicación para poder obtener el consenso que no quiso obtener al principio para hacer un montón de transformaciones, que es lo que la Argentina necesita para convertirse en otro país. Orlando D'Adamo, muchísimas gracias. Luis Rosales, Jorge Imhoff, muchísimas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.